Distribución no es la palabra, localización, la disposición es la palabra, a la disposición de las fibras que hacen que se contraigan pues de esa manera tan efectiva, permitiendo, y por ahí luego buscaremos un ecocardiograma, que vean el signo del beso que les estaba diciendo, y ven ustedes cómo se contraen con esa fuerza las paredes precisamente a favor de la eyección, ¿no? Que es finalmente lo que vamos a necesitar en esto. Entonces, habíamos estado hablando de que en el músculo vamos a tener, digamos, dos subregiones muy grandes, y entiendan como subregiones, como unos grupos celulares característicos. Unos que van a ser las células que van a ser responsables del automatismo, y entonces ahí tenemos las células del nodo sinusal, y por el otro lado tenemos las células del nodo auriculoventricular, ¿cierto? Y el otro grupo celular pues van a ser las fibras que van a, las células que van a estar relacionadas con el trabajo muscular, el trabajo miocárdico, que van a ser las células de trabajo auricular ventricular, y también vamos a tener esto que se llaman pues las fibras de His-Purkinje, que hace parte de ese sistema eléctrico del corazón que estábamos viendo, ¿no? Entonces, en cada una de estas Profe, ¿estás hablando? Cortó un rato. Lo siento, pero pues eso sí ya puede ser internet. ¿Me están escuchando? En este momento. Ahorita sí. A mí también se me cortó. Ya eso debe estar en internet. Entonces ahí sí desafortunadamente no puedo hacer nada. A esta hora se supone que el internet está un poquito más libre. Pero de todas maneras, permítanme un segundito. Julián. A ver si desconectan acá los aparatos para que no se vaya a desconectar. A ver si con eso mejoramos la capacidad del internet. Entonces, esta gráfica lo que nos está mostrando es, miren ustedes, que a pesar de que esta fibra, que va a ser la fibra de Purkinje, que va a ser la fibra eléctrica, ¿cierto? Va a ser ese cable que se va a encargar de conducir. Y esta va a ser la fibra muscular, que es la fibra o la célula que se va a despolarizar. Noten ustedes que es muy cercano el potencial de reposo de cada una de estas células. Por eso terminan agrupándose como en esos dos grandes grupos que les acabo de mencionar, precisamente por esa razón, porque este potencial que estamos viendo acá que se registra a nivel de la fibra muscular, pues va a promediar más o menos este valor. Y ese potencial entonces se va a elevar hacia este nivel, menos 80, menos 85 milivoltios, y es a partir del cual pues se va a dar todo el proceso de despolarización de esa fibra muscular, haciéndose positivo más o menos a 20 milivoltios, que es algo muy parecido a lo que estamos viendo acá con esta fibra eléctrica, ¿cierto? Que es a través de la cual pues se va a conducir ese impulso eléctrico. Entonces, después de esta fase de despolarización, observen ustedes la diferencia que va a existir en el tiempo. Miren ustedes que esta fibra, precisamente por ser la fibra de la condición eléctrica, que va a encargarse de transmitirlo, miren el potencial, la diferencia de potencial en tiempo, la duración, miren comparativamente con esto, y miren el retraso que vamos a tener acá en la fibra muscular. Lo que es completamente necesario porque es fundamental que la transmisión eléctrica a nivel de las fibras de Purkinje pues viaje a una velocidad ligeramente mayor, y a su paso ella va despolarizando. Miren ustedes que viaja un poco más rápido, dura un poquito más, y a su paso se va encargando de realizar la despolarización. Miren ustedes acá a este nivel, y observan ustedes a través de esa gráfica la característica de la velocidad de conducción. Otra cosa, este plató hace relación a la meseta, y esa meseta, como ya vimos, pues va a ser el espacio a través del cual se va a dar ese movimiento del ion calcio
desde el espacio extracelular, aquí sí va a funcionar, a diferencia de lo que estábamos viendo que ocurre en el músculo liso vascular o en el músculo liso visceral, donde veíamos que el retículo sarcoplásmico no es lo que sea tan evolucionado, porque realmente el movimiento del calcio va a depender del calcio extracelular. Aquí ya volvemos a tocar el concepto que habíamos mencionado al comienzo, y aquí el calcio que se necesita sí es muy pequeño desde el espacio extracelular, porque la mayor cantidad de calcio se va a movilizar desde el espacio intracelular. Entonces, esto que ustedes están observando acá, que es esa plató o esa meseta, hace que la contracción ventricular pues sea mucho más duradera, de hecho 15 veces más en comparación con la que ocurre en el músculo esquelético. Y es precisamente, pues esa es la razón o la explicación que va a estar dada por los movimientos de estas fibras o de estas proteínas contráctiles actina y miosin. Bueno, ¿qué es lo que hace entonces que se genere ese potencial de acción prolongado y esta meseta a nivel del músculo cardíaco? Bueno, pues ya nosotros habíamos visto con claridad todas las fases, todo lo que está relacionado con la despolarización, con la repolarización temprana, que es este pedacito que ven ustedes aquí, la fase de meseta y la fase de despolarización total. Entonces, ese potencial de acción en el músculo esquelético veíamos que era ocasionado casi en su totalidad pues por la apertura masiva de esos canales de sodio, con el ejemplo que les ponía yo del concierto. Entonces se ingresaba de manera abrupta ese sodio y eso generaba esos cambios de gradiente, se moviliza de un sitio de mayor concentración a una menor concentración, y un espacio que era más positivo hacia un lugar que era más negativo, y eso era lo que hacía que él se moviera a favor de sus dos gradientes, ¿no? Estos canales, como ya sabemos, son los que se denominan canales rápidos, y ellos van a ser dependientes de voltaje. Y ellos pues van a tener solamente unas fracciones de segundo para permanecer abiertos, y una vez que se produce el cierre, pues básicamente esta fase de despolarización va a terminar y da paso entonces a las siguientes fases, que sería la de repolarización temprana en las otras, ¿no? En el corazón, entonces tenemos... por favor, para que lo recuerden, que de manera general se van a dos potenciales. Uno que va a ser a nivel de los nodos sinusal y auriculoventricular, y esta fase de despolarización en ellos va a depender del ion calcio. Aquí el ion sodio no va a ser el ion preponderante. Mientras que en las fibras de Purkinje y en las fibras de trabajo muscular, tanto ventricular como auricular, pues van a ser los canales de sodio rápidos activados por voltaje, los que van a iniciar esta fase de despolarización, a similitud de lo que vemos o lo que ya conocemos que ocurre en el músculo esquelético. Y a nivel pues del nodo sinusal, entonces que vamos a encontrar esos canales que van a ser los canales dependientes de calcio, los que van a ocasionar esa apertura, ¿no? Otra cosa que es importante tener en cuenta cuando hablamos de las diferencias tanto estructurales, porque ya ustedes saben que la distribución de las fibras es bastante diferente en el músculo esquelético a comparación del músculo cardíaco, también es una actividad funcional, y es el hecho de la presencia de esta meseta. Si bien es cierto, esta meseta se genera pues en esta pequeñísima fase de repolarización, miren ustedes que es un poco más notoria acá cuando hablamos de las fibras de His-Purkinje que lo que vemos acá en esta fase, es precisamente dando cuenta de la gran importancia que va a tener el ion calcio para que se produzca esa contracción tan efectiva, porque a diferencia de los otros músculos donde los tamaños pueden ser tan variables, recuérdense el músculo estapedio allá en el nivel del oído, un músculo tan chiquitico, o el músculo abducens del pulgar, o el músculo diafragma que va a ayudar a la respiración, pues este músculo cardíaco es un músculo que tiene un tamaño limitado, pero es un músculo que es altamente efectivo. Y es altamente efectivo bajo dos características: uno, que está latiendo todo el tiempo, y dos, que siempre está generando esa eyección suficiente y necesaria pues para mantener toda la economía del cuerpo. Entonces, esas diferencias o estas características desde lo estructural
y lo molecular del músculo cardíaco pues hacen que sea precisamente una estructura de bastante, digamos, sofisticación, altamente especializada sería mejor. Entonces, esa segunda gran diferencia funcional que vamos a encontrar entre el músculo cardíaco y el músculo esquelético y que, digamos, da la explicación a esa prolongación del potencial de acción, como la meseta, es que luego de que se inicia aquí el potencial de acción, la permeabilidad de la membrana, como estábamos viendo, todas estas membranas son selectivamente permeables, hay un cambio en la permeabilidad específicamente para el ion potasio. Entonces, comparativamente con el músculo esquelético, la sensibilidad de estos canales iónicos, la especificidad de estos canales iónicos para el ion potasio, pues se reduce de una manera importante, así numéricamente no nos parezca que sea mucho al decir que 5 veces se reduce comparativamente con el músculo esquelético, pero esta disminución de la permeabilidad, que bien puede deberse a esa excesiva entrada de calcio, eso es lo que hace. Por eso es que les decía, miren que acá hay una pequeña diferencia. Cuando hacemos la observación, aquí no está tan pronunciada precisamente esta repolarización temprana como aquí no está tan pronunciada como se observa aquí. Es precisamente porque ese exceso de calcio que entra a través de esos canales de calcio, pues digamos que son más abruptos, lo que impide la movilización del potasio y por lo tanto no se hace tan evidente, ¿no? Cuando miramos aquí la gráfica. Y de manera independiente, pues a la causa de la disminución de esa permeabilidad del potasio, pues va a disminuir claramente la movilización de esos iones potasio cargados positivamente durante esta meseta del potencial de acción. Y eso es lo que hace que se retorne, como lo vemos acá, de esa manera temprana en el voltaje del potencial de acción a su nivel de reposo. Entonces, cuando esos canales lentos de calcio y sodio se cierran al cabo de unos cuantos segundos, 0,2, 0,3 segundos más o menos, estamos viendo acá sería 0,5, 0,2, 0,3 segundos, y si es entonces la entrada de iones calcio y sodio, pues la permeabilidad de la membrana para los iones del potasio también va a aumentar rápidamente, y eso es lo que hace que se genere nuevamente esa fase de repolarización, permitiendo entonces que la membrana, que la célula vuelva nuevamente a su estado de reposo en menos 90 milivoltios, ¿no? Bueno, hay un concepto importante y es el de la refractariedad. Entonces, resulta de que hay algo que es fundamental en esta estructura cardíaca, y es que ustedes leyeron quizás en este texto, que no recuerdo si es en este texto o es una edición muy vieja, puede ser la Canon, que menciona la ley de todo o nada. Vamos a ver si aquí tengo una gráfica. Sí, vamos a irnos con esta gráfica. Entonces, la ley del todo o nada, eso es como cuando ustedes tienen las fichas de un dominó organizadas, las tienen todas paraditas, la distancia entre una y otra es la distancia necesaria, de tal manera que cuando ustedes empujan la primera ficha, invariablemente todas las fichas de dominó van a caer, ¿cierto? Porque están organizadas de tal manera que una va a empujar a la segunda y la segunda a la tercera y así sucesivamente hasta que se caen las 28 fichas del dominó. Entonces, esa es la ley del todo o nada. Y bajo ese principio, o se caen todas o se mantienen todas de pie. Entonces, ese principio de la ley del todo o nada se maneja aquí en esta fisiología cardíaca, precisamente porque se han definido dos periodos grandes en este potencial de acción de la célula cardíaca. Y esos dos episodios grandes del potencial de acción se denominan un periodo refractario absoluto y un periodo refractario relativo. ¿Qué es eso de periodo refractario? El periodo refractario básicamente va a comprender toda la fase de despolarización, repolarización temprana y prácticamente la totalidad o los tercios de la fase de meseta, toda la meseta, perdón, y los 2 tercios de la fase de repolarización. Y eso quiere decir de que si por alguna razón se genera en otro punto diferente al nodo sinusal un impulso ectópico, porque todo lo que sea ectópico significa que es fuera de su naturaleza, fuera del principio de origen, en un punto distinto a donde debe ser, si ese impulso eléctrico cayera justo en el momento en que se está generando estos eventos en la célula, no va a pasar absolutamente nada.
¿Listo? Entonces, esto es lo que se denomina el periodo refractario absoluto y en la bibliografía lo van a encontrar que ocupa más o menos las 2/3 partes del potencial de acción, o sea que estaríamos hablando más o menos a este nivel y por aquí es donde vamos a tener los canales ultra rápidos de potasio. Mientras que el otro episodio o la otra fase se denomina el periodo refractario relativo. Y el periodo refractario relativo es que debajo de esto que hemos trazado, si se genera un impulso eléctrico fuera de esa naturaleza, por ejemplo, los latidos ectópicos como en la fibrilación auricular, y ahorita buscamos un video para que puedan entenderlo, si ese impulso eléctrico cae en esta región, es capaz de generar un nuevo impulso, es decir, que esta onda no caería aquí hasta los menos 90 milivoltios, esta célula no se alcanza a repolarizar, sino que a partir de este momento, de donde cayó en el periodo refractario relativo, en cualquiera de estos puntos, se genera un nuevo potencial de acción. Yo no sé si... Doctora, ¿sí? tengo una pregunta. Sobre esto exactamente, es que, bueno, no me queda claro desde qué momento exactamente se cuenta el periodo refractario. El periodo refractario va desde el inicio del potencial. Entonces, el periodo refractario absoluto bajo la ley del todo nada dice que un impulso eléctrico que se genere después, aquí yo tengo el corazón, vamos a pintar aquí el corazón que ya encontré esto. Entonces, aquí tengo el nodo sinusal, aquí tengo el nodo auriculoventricular y aquí tengo las fibras de His-Purkinje, ¿cierto? Ahí me perdonan el monito. Esta es la válvula tricúspide y aquí tengo la válvula bicúspide. ¿Listo? Y aquí tengo el tabique auriculoventricular. Entonces, el impulso eléctrico en esta zona está viajando. ¿Dónde salen los colores? El impulso eléctrico viene desde aquí, del nodo sinusal al nodo auriculoventricular, el retraso eléctrico, y luego entonces se distribuye por toda esta zona, ¿cierto? Esta es la manera correcta como se va a dar aquí el potencial de acción. Este impulso debe nacer de aquí. Entonces, si nace de aquí, yo tengo esto. Imagínense que este es el nodo sinusal. Sí, que este es el potencial eléctrico del nodo sinusal y aquí realmente estamos en menos 50 milivoltios. Este impulso eléctrico tiene que nacer de aquí. Entonces, de manera normal, ¿cierto? Eso es lo que llamamos el ritmo sinusal. Se genera todo este impulso. Aquí yo tengo la fase de despolarización. Aquí tengo la célula negativo, 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 negativo. Y aquí tengo positivo y aquí tengo positivo y todas las cargas van a ser positivas. Entonces, para que se genere esto que entró el ion sodio por los canales dependientes de voltaje y generó todo esto. Se despolarizó, entonces el impulso eléctrico vino por aquí, el impulso eléctrico viene por aquí, el impulso eléctrico, y todo esto se ha despolarizado. Es decir, que se han generado cientos de miles de millones de potenciales de acción. Esto se ha repetido cientos de miles de millones de veces para que pueda despolarizarse esta aurícula. Sí, eso no es un solo evento, estos son cientos, porque esto se genera un primer evento, pero se tienen que despolarizar absolutamente los millones de células que tenemos en aurículas y ventrículos. Entonces, esto se ha generado. Entonces, se despolarizaron, ¿cierto? Se despolarizaron todas estas células, pero supongan ustedes que la fase de despolarización está cursando en este momento, la fracción de milisegundos está llegando apenas acá. Y resulta que del lado derecho, desembocadura de vena cava superior, desembocadura de vena cava inferior, del lado izquierdo, justo donde tenemos la desembocadura de las 4 venas pulmonares, es uno de los sitios de mayor ectopia auricular, es decir, que tenemos un grupo de células, estas que estoy pintando aquí en moradito, que tienen una capacidad de automatismo similar a la del nodo sinusal y ellas son capaces de descargar impulsos eléctricos. Solo que cuando sucede, está sucediendo en esta parte. Entonces no hay un nuevo potencial de acción. Este potencial de acción sigue su curso, el curso natural de nodo sinusal a nodo auriculoventricular. Pero si por suerte uno de esos impulsos eléctricos cae en este periodo refractario relativo, entonces esta zona se va a contraer a similitud de lo que se está contrayendo esta zona y eso es lo que se llama lo que sería una fibrilación. Entonces, el periodo refractario absoluto y relativo son periodos que están presentes dentro del potencial de acción de cualquiera de las células del corazón. Solo que, y esto es una anomalía, y para esto hay un tratamiento quirúrgico que es la ablación quirúrgica de las venas pulmonares,
porque esto va a ocasionar, si normalmente vamos a necesitar que esto se contraiga para que inyecte la cantidad de sangre, que apenas va a completar con el 30%, imagínense ustedes que esta zona empiece enloquecida a contraerse de manera asincrónica con lo que tienen que hacer normalmente las aurículas, pues eso va a generar una disminución en el volumen de llenado ventricular importante y eso se va a traducir en bajo gasto. ¿Y qué es bajo gasto? Pues que al corazón, que al cerebro, a los riñones y al mismo corazón no le va a llegar con suficiencia la cantidad de sangre para cumplir sus funciones, y es el paciente que o le dieron ganas de vomitar, le dan ganas de vomitar con mucha frecuencia, o está sentado y se levanta y se le fueron las luces y le dio mareo. Eso es bajo gasto. Yo sé que a todos nos ha dado bajo gasto en algún momento, siendo ustedes muy jóvenes, que hacen cambios muy bruscos y a veces los vasoreceptores y los quimiorreceptores no alcanzan a acoplarse a ese cambio brusco, y entonces como que se nos van las luces y nos tuvo que cerrar los ojos y esperar un momentico. Esos son signos de bajo gasto, solo que en estos pacientes van a ser mucho más pronunciados, porque incluso pueden tener episodios sincopales que son los desmayos. Entonces, este periodo refractario absoluto y relativo lo tienen absolutamente todas las células cardíacas, ¿sí? De manera natural, o sea, asumimos que en una persona sana nadie más que el nodo sinusal y que el aurículo ventricular va a descargar. Pero esta explicación fue dada precisamente para entender en qué parte de ese potencial de acción, en lugar de seguir este curso normal, terminaba generándose, vamos a ver cómo hacemos para borrar esto, terminaba generándose un nuevo impulso. Entonces, si este impulso este impulso eléctrico que se ocasionó por estas células acá ectópicas cae acá, en cualquier momento esto no pasa nada, ¿sí? El corazón sigue su ritmo normal, nada. Pero si por casualidad una de ellas logra caer acá, entonces miren lo que pasa, se genera otro potencial aberrante, diferente al primero, puede ser incluso más corto, ¿cierto? Generalmente van a ser más cortos, y eso que me va a traer como consecuencia que el corazón empiece a fibrilar, y eso es como una especie de temblor que se va a estar dando en el corazón y que va a impedir que el corazón pueda ir de una manera normal. ¿Están viendo la pantalla? Sí, señor. Vamos a ver qué dice este video. Estos son como chéveres. Párenle bolas. Vamos a ir mirando. En un patrón rítmico para ofrecer un flujo constante de sangre por todo su cuerpo. La aurícula derecha recibe la sangre del cuerpo y el ventrículo derecho la bombea hacia los pulmones, los cuales llevan oxígeno y eliminan el dióxido de carbono de la sangre. Al mismo tiempo, la aurícula izquierda recibe la sangre de los pulmones y el ventrículo izquierdo la bombea para suministrar oxígeno y nutrientes a los tejidos del cuerpo. Cada latido del corazón empieza en el marcapasos natural del corazón, llamado nódulo sinusal o nódulo SA, ubicado en la pared de la aurícula derecha. Aquí se inicia una señal eléctrica. Luego se propaga a través de ambas aurículas, provocando que se contraigan y expulsen la sangre hacia los ventrículos. A medida que las aurículas se relajan, la señal viaja a través del nódulo atrioventricular o nódulo AB hacia las paredes ventriculares, haciendo que se contraigan. Los ventrículos se relajan, consiguiendo un latido completo. Inmediatamente, el nódulo SA genera un nuevo impulso eléctrico, repitiendo el patrón. En la fibrilación auricular, las señales eléctricas se originan en lugares inusuales en las aurículas y cerca de las venas pulmonares. Estas señales anormales viajan a través de las aurículas al azar, provocando que las aurículas se contraigan de manera... Miren ustedes acá lo asincrónico en el movimiento de las valvas cardíacas, ¿sí? Y eso está reflejando precisamente la falta de ritmicidad y por eso se llama una arritmia cardíaca, porque el ritmo normal del corazón es el que va a venir comandado siempre por el nodo sinusal y siguiendo la secuencia de eventos que hemos descrito.
Cuando uno habla de una arritmia cardíaca, pues hay un amplio espectro de entidades clínicas que van o de ritmos, mejor, que van a ocasionar síntomas clínicos mayores o menores según la gravedad o el compromiso hemodinámico que tenga el paciente. Entonces, dentro de las arritmias auriculares más frecuentes tenemos el flúter auricular y la fibrilación auricular. Y esta fibrilación es básicamente eso. Entonces, es un ritmo arrítmico, es un ritmo anormal del corazón, solamente que porque ocurre en las aurículas es menos maligno que los que se generan en los ventrículos, porque eso sí, inexorablemente pueden llevar a la muerte al paciente. Pero los auriculares, pues uno los encuentra de pronto con mayor frecuencia en la práctica clínica en pacientes que llevan una vida prácticamente normal. Entonces, el punto al que quiero llegar con esto es que estos ritmos, estas descargas, están casi a la par de la descarga que se está generando en el nodo sinusal. El nodo sinusal sigue descargando de manera normal y eso porque llega al nodo auriculoventricular y de ahí se va a distribuir a los ventrículos y efectivamente los ventrículos van a eyectar de manera sincrónica. Aquí el problema va a radicar es en ese 30% que va a depender de la contracción efectiva, 30% de volumen, ¿no? Que va a depender de esa contracción efectiva de las aurículas. Como ellas no se están contrayendo así como que ustedes cogen una manga pastelera y apretaron de una, ¿cierto? Y salió la crema pastelera por cualquiera de los extremos, pero salió de una. Aquí es como que empiecen a apretar por los laditos, por pedacitos, y van saliendo de a poquitos. Imagínense que ese de a poquitos es la sangre. Entonces, no se completa de manera efectiva ese 30% que es necesario para ese funcionamiento. Y entonces aquí lo que está ocurriendo es que diferentes focos, y eso es lo que ustedes ven acá que les están mostrando en color azul, diferentes focos, diferentes células, pero sobre todo las que están cerca a las venas pulmonares, tienen esa capacidad de descarga. Y esa descarga justo va a caer en ese punto, en ese periodo refractario relativo. Este periodo refractario relativo lo tienen tanto las aurículas como los ventrículos, ¿no? O sea, los dos tipos celulares, solamente que vamos aquí parte por parte. Entonces, dependiendo de eso, les va a dar origen a otras manifestaciones dentro del electrocardiograma, como son, por ejemplo, una extrasístole. O sea, es una sístole por fuera de la que debía ser. ¿Y es por qué? Porque hubo un impulso eléctrico con una conducción aberrante. ¿Listo? Manera rápida y desordenada. Las señales bombardean al nódulo AB, provocan que los ventrículos se contraigan rápidamente, incluso en un ritmo aún más rápido. Las contracciones... Bueno, esta es otra cosa que veremos en la presentación larga, y es que estos nodos tienen una capacidad de descarga. El nodo sinusal tiene una capacidad de descarga de 200 latidos por minuto y el nodo auriculoventricular también tiene una capacidad de descarga alta. Eso viene de la mano con que el corazón puede en principio llegar a tener 200 latidos, 250 latidos, o sea, eso es una cosa absolutamente grande, pero que desde lo fisiológico no tendría compatibilidad con la vida, porque veremos que se necesita la fase de reposo del corazón o la fase de relajación del corazón, que es la fase diastólica, porque es en ese momento donde las arterias coronarias se llenan de sangre y el mismo músculo cardíaco se oxigena, porque aunque no lo crean, él también necesita oxígeno y su oxígeno es dado por sí mismo a través de estas ramas coronarias que nacen de la arteria aorta. Entonces, esa capacidad de descarga y esa conducción de esta estructura queda demostrada cuando tenemos una fibrilación auricular con respuesta ventricular controlada. Así se llama y así uno lo coloca en la historia clínica. ¿Qué quiere decir? Si yo contabilizara la frecuencia cardíaca que está en las aurículas, me podría dar una frecuencia de 180, por decirles algo. Pero cuando llega al nodo auriculoventricular, él se comporta como un freno a esos impulsos eléctricos y de alguna manera retrasa esa conducción eléctrica y la frecuencia ventricular puede ser de 70, puede ser de 70, puede ser de 80, puede ser de 90, ¿sí?
Eso es una fibrilación auricular con respuesta ventricular controlada. Y ese es el paciente que puede tener una vida prácticamente normal, ¿cierto? Porque su respuesta ventricular está controlada. Es decir, que va a tener un comportamiento similar, contrae, donde se relaja y eyecta la cantidad de sangre necesaria para la economía. Pero hay otro escenario que es cuando la respuesta ventricular es rápida. Entonces quiere decir que prácticamente a la par de lo que se está generando aquí arriba, esos impulsos eléctricos desordenados, no por el nodo sinusal, sino por esos focos ectópicos, se ha perdido esa capacidad de filtrar o de regular mejor esos impulsos eléctricos por condiciones variables en los pacientes y el ventrículo responde prácticamente a la par de lo que está respondiendo la aurícula. ¿Eso que trae como consecuencia? Frecuencias cardíacas de 150, de 160. Y como ustedes ya se podrán imaginar, pues una cosa es latir a 70, donde tengo un espacio de tiempo para relajarme, para contraerme, y en esa relajación se llenan las arterias coronarias de sangre y llevan la sangre. Porque es que cuando se contrae el corazón, él apachurra las arterias coronarias, las obstruye, las oblitera y la sangre no fluye. Entonces, imagínense ustedes que esté latiendo a 180, ¿a qué hora se va a oxigenar ese músculo cardíaco si prácticamente la mayor parte del tiempo van a estar obliteradas esas arterias coronarias? Entonces, es ahí donde vienen todas las de dolor precordial y síntomas relacionados con un infarto, precisamente por ese alto consumo energético del corazón, se pierde ese delicado equilibrio entre la oferta y la demanda y vienen lesiones cardíacas relacionadas con el imbalance, que pues ustedes verán que hay varios tipos de infarto, ¿no? Entonces, eso es importante, cuando se controla, cuando se regula la respuesta ventricular. ¿Listo? Las ventriculares no pueden mantener el ritmo de las rápidas contracciones auriculares. Una de las complicaciones más frecuentes con esta enfermedad, porque el punto no es solamente que el paciente tenga la fibrilación auricular. Si el paciente tiene una fibrilación auricular con una respuesta ventricular controlada, y como iremos viendo en estas charlas, ya aprenderán cómo es que se llena el ventrículo y por qué tan solo el 30% es lo que le da la aurícula, pues es compatible con la vida, ¿cierto? El paciente puede tener cierta limitación para algunas actividades, o sea, el ejercicio, una carrera, cosas así, pues porque seguramente no le va a dar el volumen para suplir esta necesidad, pero hasta ahí digamos que es compatible con la vida. El riesgo con esta entidad clínica es que como se produce de una manera tan desordenada, siempre va a haber un remanente de sangre que se va a quedar dentro de las aurículas. La sangre es una estructura, es un tejido que mantiene un delicado equilibrio reológico, y ese delicado equilibrio le permite tener características que generan una mayor densidad que el agua, ¿cierto? Por lo tanto, no fluye a la misma velocidad que fluye el agua, pero también las características que impiden que se coagule dentro de los vasos sanguíneos. Entonces, mantiene en sí misma un equilibrio que le permite fluir a través de los vasos sanguíneos. Cuando ese delicado equilibrio se pierde, por ejemplo, por la éstasis, por esa acumulación de sangre que se queda en la cavidad auricular, eso va a predisponer, o sea, siempre fibrilación auricular, metas en la cabeza, que esos son trombos seguros, esos son émbolos seguros, y eso trae unas consecuencias graves para el paciente. Entonces, se van a formar esos trombos, y esa es una de las explicaciones, por ejemplo, en adultos mayores, a la demencia. Entonces, esos microtrombos, esos son chiquiticos, eso es como la cabecita de un alfiler, que se van formando y empiezan a viajar, como veremos aquí en el video, y entonces llegan a las arterias cerebrales y finalmente llegan a las arteriolas de más pequeño calibre y terminan tapando pequeños vasitos, ¿sí? Capilares y otros vasitos, y eso pues con el tiempo va ocasionando una lesión en la corteza cerebral
y disfunciones cognitivas en los pacientes. Entonces, es una de las explicaciones desde la fisiopatología que se ha dado a esta entidad clínica, ¿no? Entonces, siempre que haya un paciente con fibrilación auricular, es un paciente que debe estar anticoagulado, es decir, como la sangre ahí está en esa éstasis y se pierde en ese punto ese delicado equilibrio de sangre, pues es necesario administrarle al paciente una serie de medicamentos, existen varios tipos de medicamentos, para hacer que su sangre sea menos densa, no tan líquida como el agua, y para eso se piden una serie de exámenes que se llaman los tiempos de la coagulación. En otra época, cuando yo estudié medicina, eso se llamaba la cascada de coagulación, la vía intrínseca y la vía extrínseca. Hoy día, y yo escribí un artículo para la revista del Hospital Cardiovascular de Soacha, en Cundinamarca, un artículo sobre bioquímicas de la coagulación. Entonces ya nosotros no hablamos de la cascada, sino hablamos de las bases moleculares y celulares de la coagulación. Y eso lo medimos a través del PT, tiempo de trombina y tromboplastina, PTT. Que lo que nos van a mirar es lo que era la vía intrínseca, que lo veo a través del PTT, y lo que ahora es la vía extrínseca, que es a nivel del PT. Y el PT tiene un índice normalizado, que es la división entre el tiempo que se tarda en generarse, y eso me va a dar un valor de más o menos 1 hasta 1.5 es el valor normal, ¿sí? 1.4. Y de ahí en adelante un paciente que esté anticoagulado pues va a tener ese tiempo elevado, lo que quiere decir que se está tardando mucho tiempo en formarse este factor que va a promover esa coagulación, y eso me va a traer como resultado pues un paciente que puede ser propenso a sufrir de hemorragias. Pero bueno, ya viajamos mucho, ya llegamos como a séptimo semestre con medicina interna, no fuimos muy lejos. Entonces, esta es una de las cosas que uno tiene que ver cuando habla de estas arritmias cardíacas. Estamos hablando de la más sencillita de todas ellas, sencillita entre comillas, ¿no? Porque esto es un mundo apasionante. Cuando uno habla de las arritmias, habla uno de las canaliculopatías. Entonces vamos a ver para dónde va ese trombo. De desprenderse del corazón y viajar a través de su cuello hacia su cerebro cerebral. Bueno, yo les estaba hablando solamente ahí como de la demencia, que me acordé por algo que estaba leyendo esta mañana de la actividad física y la demencia. Pero claramente estos trombos pueden ser de diferente tamaño, ¿no? Entonces, mientras puedan ir viajando, por aquí vamos a ver si nos deja ver acá un poquito más. Acá, vamos a ver. Miren acá. Entonces, por aquí tenemos, miren, estas van a ser las carótidas, ¿cierto? Acá ven ustedes una y acá no alcanzamos a ver la otra. Imagínense que ese trombo llegue y se fije aquí. ¿Qué va a pasar? En la carótida común. Hola, ¿me quedé hablando sola? Estoy como en una sesión de espiritismo. ¿Hay alguien en el más allá? Disminución de flujo sanguíneo, profe. Disminución de flujo sanguíneo, sí. Disminución de flujo sanguíneo no más. Pues, profe, digamos que tampoco llegaría suficiente sangre al cerebro, ¿no? Y, ¿A cuál? ¿A cuál cerebro? Imagínense, la ilíaca, la carótida común. Aylas, se le fregó medio cerebro al paciente. Y si fue el dominante, se jodió el paciente. Acuérdense de anatomía. Yo no sé por qué siento que ustedes están como medio flojos en anatomía. Claro, entonces si es a este nivel, pues se obstruyó el flujo total para el cerebro, para ese hemisferio cerebral. Entonces imagínense las consecuencias que va a tener ese paciente. Medio cerebro no le está funcionando. Entonces eso es lo que se llaman los accidentes cerebrovasculares, que pueden ser, digamos que el trombito se hizo más chiquito, o sea, era más chiquito, perdón, y pudo llegar y se alojó en la cerebral anterior o en la media o en una comunicante o en la cerebral posterior. Entonces, en virtud del daño, la extensión del daño, como veremos acá y veremos más adelante cuando veamos sistema nervioso, pues así van a ser las manifestaciones. Entonces, la fibrilación auricular, ya saben que se asocia a la formación de trombos y esos trombos pueden embolizar. Yo hablo de un trombo cuando está en un solo sitio, pero cuando empieza a viajar por el torrente sanguíneo ya lo llamo émbolo. Y ese émbolo puede viajar
hasta llegar a un vaso sanguíneo que sea de menor calibre que él, y es ahí cuando lo tapa. Y al taparlo, como estos van a ser arteriales, pues se va a quedar esa región del cerebro, en este caso, o del tronco o del cerebelo, donde sea, sin oxígeno, y eso va a ocasionar isquemia, ¿sí? Y hay una parte muy interesante que verán ustedes en medicina interna, es que esto es un tema súper gomoso. Cuando estén ustedes en medicina interna, y es tiempo aguja, tiempo balón, dicen los cardiólogos. Entonces es el tiempo desde que, el profesor Rubiano también lo maneja el dedillo. Entonces es el tiempo desde que empezaron los eventos clínicos hasta que el paciente llega al hospital, y si les da el tiempo, si da el tiempo justo para poder asisis. Trombo, lisis, de destrucción. Y eso se hace a través de unos medicamentos en una unidad de cuidados intensivos, cuando el paciente esté monitorizado, ni se les vaya a ocurrir allá en el puesto de salud de Tierra Perdida, espero que allá esos medicamentos no existan, para que no vayan a hacer unas barbaridades. Pacientes se tienen que ir. Obviamente, si vive en Lourdes, que es mi pueblo, que estamos como a 3 horas y está lloviendo y la carretera está vuelta a nada, pues el paciente está perdiendo minutos de vida, porque seguramente de aquí a que llegue al hospital o que llegue a Cúcuta, pues ya habrá pasado el tiempo para poderle hacer la trombolisis. Pero si está en la bestia en esos medicamentos, y esos medicamentos van a destruir el trombo, el coágulo, el émbolo que llegó hasta ese punto, para tratar de restablecer el flujo sanguíneo. Y esa trombolisis se hace no solamente para accidentes cerebrovasculares, sino claramente se hace para infartos, pero siempre y cuando sean infartos con elevación del segmento ST. O sea, que tengan esa curva muy bonita que aprenderemos. Hacia su cerebro, causando un derrame cerebral. Ojo, aquí pues esto, como es un video que encontramos, cuando uno habla de derrame cerebral, hay que tener mucho cuidado con esas palabras. Si a mí me dicen que se derrama la leche hirvió y se salió de la olla, ¿cierto? Cuando nosotros hablamos de eventos isquémicos, en teoría la sangre no salió de su espacio, ¿sí? La sangre, o sea, se quedó contenida allí. Lo que pasó fue que una obstrucción en el vaso, y al haber la obstrucción no llegó sangre a una región determinada del cerebro, y entre más tiempo pase, pues viene la lesión, la isquemia y la muerte, la necrosis de esa zona del cerebro, y eso es irrecuperable. Además de la inflamación perilesional y bueno, todo este tema. Hay otra situación, y es cuando se produce una hemorragia intracerebral. Y esa hemorragia intracerebral puede tener varios mecanismos varias etiologías, mejor. Una de ellas puede ser la ruptura de un aneurisma. Entonces, un aneurisma es un vaso sanguíneo. Ustedes recuerdan cuántas capas tiene una arteria y cuántas capas tiene una vena. La vena ¿Quién? tiene 2. Bueno. Entonces resulta que son la íntima. ¿Qué más? La media y la adventicia. Entonces puede haber una saculación, es decir, como si se separan. Ustedes han visto el hojaldre, ¿cierto? Los pasteles de hojaldre. Las 1000 hojas. Sí, señora. Eso está hecho con capitas de harina. Entonces, imagínense ustedes que aquí pasa lo mismo, son unas capitas. Entonces, se produce un levantamiento de las capas de manera interna y hace que la sangre busque una falsa ruta, pero esa falsa ruta no vuelve a empatar con la otra más adelante. Ahorita buscamos algo para que lo puedan ver. Y entonces se produce como una especie de saculación. Entonces, aquí imagínense ustedes que es como un saco. La acumulación de sangre. Un saco, y esa capa pues no está compuesta, esta parte no está compuesta por las 3 capas, sino por una sola y muy delgada, y por cambios bruscos de presión se puede romper. Entonces la sangre es una sustancia química que cumple funciones muy valiosas, pero dentro de los vasos. Por fuera de los vasos se comporta como cualquier otra sustancia química, y eso es un desastre, porque genera un proceso inflamatorio tenaz donde esté, sobre todo en cerebro,
sobre todo a nivel abdominal, por ejemplo. Entonces, a nivel cerebral, se rompe ese aneurisma, por ejemplo, hipertenso, tenía 220 de sistólica sobre 130 y se rompió ese aneurisma. Claro, con esa presión tan grande, pues eso fue un mar de sangre lo que va a derramarse ahí sí sobre esa región del cerebro, bien sea intraparenquimatoso si es adentro o si es afuerita, o el otro mecanismo puede ser por un trauma contundente, se golpeó la cabeza, un accidente de tránsito, lo que sea, y el cerebro, verán ustedes que está sostenido, está flotando en el líquido cefalorraquídeo, sostenido por las meninges y por la columna y por la médula espinal. Entonces, como una estructura que flota dentro de una estructura ósea, pues fácilmente se puede golpear para adelante, se golpea para atrás o se golpea para los lados. Y ustedes ya lo vieron, ustedes vieron en el anfiteatro. ¿Alcanzaron a ir al anfiteatro? No, llevamos toda la carrera virtual. Oh my God. Bueno, entonces imagínense que el cerebro es como meter un cuchillo en la mantequilla. No la mantequilla que está al clima, que es demasiado blanda, sino la mantequilla que ha estado refrigerada, no dura, no tan dura. Entonces ustedes meten el cuchillo sobre la mantequilla y el cuchillo se hunde. Más o menos esa es la sensación del cerebro, un poquito más dura, como un flan, un quesillo, mejor, un quesillo. Entonces ustedes meten el cuchillo en el quesillo, esa es la sensación cuando se toca el cerebro. Es delicada, es una estructura que es fría. Entonces, imagínense ustedes que le van a pegar un puño al quesillo. ¿Qué va a pasar? Se desparramó todo, ¿cierto? Lo mismo pasa con el cerebro, solo que no se desparrama todo porque está en una estructura, pero sí se lesiona porque tiene muchos capilares, muchos vasos sanguíneos superficiales y esos vasitos se rompen, entonces se van a formar los hematomas. Y dependiendo de su localización, hablaremos de hematomas subdurales, epidurales y ya me fui para otro lado, demasiado. Me fui mucho, me dispersé demasiado. Entonces, vamos solamente a eso cuando hablábamos del léxico. Entonces, un derrame le suena a uno a eso, que se derramó la leche. No, aquí realmente lo que ocurre es un accidente cerebrovascular. Aunque ese término de accidente fue reevaluado en el último congreso, nos decían que ya no hablemos de accidentes, sino de enfermedades cerebrovasculares, que puede ser un espectro mucho más amplio, porque uno siempre relacionaba el accidente cerebrovascular era con esto, con embolias o con este tipo de traumas, pero pues accidente pero enfermedad puede ser mucho más, ¿cierto? Pero bueno, entonces eso es el espectro de las enfermedades cerebrovasculares. Entonces ocurre una lesión, se rompe un vaso sanguíneo o se obstruye el flujo a un vaso sanguíneo y eso pues va a traer una consecuencia. Fibrilación auricular, trombos, embolización, accidentes cerebrovasculares. Esos accidentes cerebrovasculares pueden ser los transitorios, que esos duran unos cuantos segundos. Entonces el paciente que dice, no, mi mamá estaba bien, y de repente volteó los ojos y se desmayó, o perdió la fuerza muscular del brazo derecho o de la pierna derecha y se desmayó, o no se desmayó, solamente que perdió la fuerza y la recupera, ¿sí? Pasada 1 hora, 2 horas, el paciente recupera. Eso fue transitorio. ¿Listo? O los que ya van a ser permanentes, donde se instaura el trombo, donde se instaura la patología con la obstrucción al flujo, con la zona de isquemia y pues todo lo demás. Si llega a Cúcuta o si llega al hospital de 3er nivel o 4º nivel a donde ustedes lo han remitido y se logra hacer la trombolisis, pues seguramente va a reperfundir, pero eso también tiene sus riesgos. La gran mayoría de los pacientes quedan bien, pero la reperfusión por fisiología, por fisiopatología ya genera la secreción de una cantidad de interleuquinas, de mediadores inflamatorios y esa inflamación pues también tiene unas consecuencias. Impide que el oxígeno y los nutrientes lleguen a los tejidos del cuerpo. Si constantemente su corazón no puede bombardear la sangre suficiente para satisfacer las necesidades de su cuerpo, entonces usted puede desarrollar una insuficiencia cardíaca. Su médico puede tratar su fibrilación auricular con medicamentos antiarrítmicos. Los medicamentos antiarrítmicos controlan las señales eléctricas enviadas a sus aurículas que ayudan a que su corazón lata a un ritmo regular. Después del tratamiento, es posible que su corazón todavía lata muy rápido. En este caso, su médico podría darle medicamentos beta bloqueadores para que su frecuencia cardíaca disminuya y sea normal.
Además, el médico puede recomendar procedimientos que restauren el ritmo y la frecuencia normal del corazón, tales como la cardioversión, la ablación o colocación de marcapasos. En la cardioversión eléctrica, su médico administrará una descarga a su corazón a fin de iniciar un ritmo cardíaco normal. Durante la ablación, el cirujano utilizará energía de radiofrecuencia para destruir el tejido cardíaco que genera las señales eléctricas anormales. En la colocación de marcapasos, el cirujano implantará un pequeño dispositivo debajo de la piel cerca de su corazón para regular su ritmo cardíaco. Ay, miremos esto. Bueno, no estamos en arritmias, pero bueno, ahí aprendemos de todo un poco. ¿Cuánto dura? 3 minutos. Bien. La fibrilación auricular es la arritmia cardíaca más común. En un corazón sano, el nodo sinoatrial o nódulo SA inicia todos los impulsos eléctricos en las aurículas. En la fibrilación auricular, los impulsos eléctricos se inician al azar en muchos otros sitios llamados sitios ectópicos, dentro y alrededor de las aurículas, comúnmente cerca de las raíces de las venas pulmonares. Estas señales eléctricas caóticas desincronizadas hacen que las aurículas tiemblen o fibrilen en lugar de contraerse. Aunque la frecuencia auricular durante el... Si ven, todas estas lucecitas les están mostrando a ustedes los focos locos, los focos ectópicos, pero si ustedes analizan el ritmo de los ventrículos, sigue siendo el mismo que este corazón que es normal. Entonces esto es una respuesta ventricular controlada. La fibrilación auricular puede ser extremadamente alta. La mayor parte de los impulsos eléctricos no pasan por el nódulo auriculoventricular, nodo AB, a los ventrículos. Esto es debido a las propiedades refractarias de las células del nodo AB. Aquellas que vienen a través del mismo son irregulares. La frecuencia ventricular o la frecuencia cardíaca es, por lo tanto, irregular y pueden variar desde lenta, menos de 60, a rápida, más de 100 latidos por minuto. En el ECG, la fibrilación auricular se caracteriza. Esto que están viendo ustedes acá es un electrocardiograma. Este es el trazado eléctrico del corazón y en algún momento les había dicho que cada una de estas ondas representa los eventos eléctricos del corazón. También les dije la semana pasada que esta semana teníamos que hacer la integración de los eventos eléctricos, mecánicos y volumétricos, que eso es lo que vamos a hacer a través de una o dos grafiquitas que son suficientes, que son las del ciclo cardíaco. Entonces, esto que ustedes observan acá es la contracción. Bueno, veremos más adelante, pero este es un ritmo sinusal porque si yo tengo esta onda que se llama la onda P, significa que el impulso eléctrico está naciendo del nodo sinusal, ¿sí? Entonces, la presencia de la onda P me está mostrando a mí la contracción de las aurículas, luego yo tengo que asumir que es el nodo sinusal que está descargando porque es una onda que tiene estas características, una rama ascendente y una rama descendente. Del nodo sinusal tiene que llegar al nodo auriculoventricular. Les había dicho que hay un retraso fisiológico que es más o menos de 0.04 milivoltios, que es un cuadrito, que es esto acá, que tengo, milisegundos, perdón, que es esto que tengo acá chiquitico. Y luego empieza a través de las fibras de His-Purkinje a despolarizar esto que dependiendo de la cara que yo esté mirando en el corazón, entonces me va a mostrar la despolarización de las paredes altas de los ventrículos, esto me va a mostrar el gran vector de activación que va a ser la despolarización de la masa gruesa del ventrículo, que sería la onda, esta es la onda Q, la onda R y la NDS, la onda S que sería el septum, para finalmente venir esta parte que es la de repolarización, que esta es la onda T, que normalmente es un poco más asimétrica. La rama ascendente tiende a ser más larga y la descendente un poco más corta y algo más vertical que esta, ¿sí? Esta es la fibrilación auricular, este es el trazado. Por un lado yo lo tengo cuando le toco el pulso al paciente, cuando yo le pongo mis dedos en el pulso radial al paciente, yo voy a sentir este saltoneo y el paciente a ustedes se los puede decir, es que yo tengo palpitaciones. Siempre que el paciente diga que tiene palpitaciones,
empiecen a buscar una arritmia. La más frecuente es la fibrilación auricular. Pero cuando yo le tomo el electrocardiograma, ustedes observan esto, que es la fibrilación auricular, fibrila, tiembla. Las ondas de Flutter son más finitas, son más chiquitas. Generalmente a veces los electros le salen a uno vibrados, entonces pues eso es como para los cardiólogos allá que tienen la lupa ya incorporada y entonces dicen